nosotros está don Luis Reyes, a quien damos la bienvenida. Don Luis, gracias por estar acá con nosotros. Un placer compartir nueva vez con ustedes. Qué bueno. Don Luis, quiero iniciar esta conversación porque el escenario político, social, económico del país a partir del sábado por la noche cambió. Teníamos unas expectativas con relación al proyecto de reforma fiscal o de modernización fiscal que sometió el gobierno al Congreso. El presidente lo retira. Dentro de las palabras del presidente dice de que no se trató de una improvisación, sino de que el equipo económico tenía un tiempo trabajando esto. Algunos lo sitúan en 3 años, otro en 4, otro en 5 años. Sin embargo, decía el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, que la población no entendió los beneficios de la reforma. Yo quisiera preguntarle a usted, desde su punto de vista de experiencia, ¿qué cosas trajo la reforma que pudiéramos decir que fueron defectos o pudo haber sido quizás una reforma mejor estructurada? Bueno, yo quiero destacar lo siguiente. Lo voy a destacar porque debería ser el punto de partida. El país se enfrenta a un desafío ahora. Necesitamos definir un nuevo curso de acción. Y yo voy a decir las razones por las cuales yo entiendo que necesitamos definir un nuevo curso de acción. Porque esa decisión que adoptó el presidente de la República no es verdad que es una decisión que tiene cero costo. Ahí hay unos costos elevadísimos para el futuro del país, para el bienestar del país a mediano y largo plazo. Y no decirlo de mi parte sería un acto de irresponsabilidad en términos profesional. Usted quiere decir el hecho de no reforma. El hecho de no reforma Ajá. tiene un costo también para el país. Okay. Sí, ok. Yo voy a entrar en detalle, pero permíteme responder previamente Sí. la pregunta. ¿Qué cosa trajo? Bueno, los elementos fundamentales de la reforma lo voy a mencionar. 5 aspectos. Primero, el incremento del IVA de 0 a 18. Un impuesto altamente regresivo, que significa que sencillamente las personas que menos tienen más pagan en términos relativos. Y por tanto, sobre todo en el caso de la clase media, que no iba a ser compensada, iba a ser devastador para la clase media. Segundo, el otro impuesto importante era el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Una disminución del mínimo exento de 9.8 a 5 y después una revalorización de los activos inmobiliarios. De manera combinada, estamos hablando que una casa que hoy día, un apartamento que vale 10 millones de pesos, aproximadamente solamente por concepto del mínimo exento iba a pagar 40,000, 48,000 pesos, aproximadamente más la revalorización, digamos que 100,000 pesos. Todos ustedes conocen que una forma de ahorro que normalmente tienen las personas que ya están fuera del mercado de trabajo, los envejecientes, era comprar 2 viviendas porque eso es parte de nuestra cultura. Hace unos años todavía la falta de desarrollo del mercado financiero, el escaso conocimiento, la poca cultura sobre eso que nosotros teníamos, pues hacía que las personas prefirieran esa forma de ahorro como una forma de tener un ingreso adicional cuando ya estuvieran fuera del mercado de trabajo. Entonces, esa fue la segunda figura que se utilizó. Otra figura relevante en el diseño de esto fue la incorporación de las plataformas y la eliminación de los $200 exento en el caso de las compras al exterior, también a través de plataformas. Entonces, ambas cosas penalizan a quienes, fundamentalmente a la clase media. Entonces, si usted toma que el grueso del IVA lo iba a pagar la clase media, que el impuesto a la propiedad inmobiliaria golpea fundamentalmente a la clase media, que estos impuestos a las plataformas electrónicas, a los medios virtuales, también iba a atacar, iban a golpear la clase media, la compra en el exterior iba a golpear la clase media, y además de eso, prácticamente no había ningún mecanismo que permitiera incorporar nuevos agentes, nuevas personas físicas o jurídicas que fueran a tributar. Es decir, la carga de esto iba a recaer fundamentalmente sobre las mismas personas que están pagando actualmente. Entonces, en un escenario como ese... Describa eso, como que no iba a salir a buscar... porque solamente hay una medida que se plantea ahí, que es la medida de que aquellas personas que ganan más de 52,000 pesos iban a estar obligados a declarar
a declarar al impuesto sobre la renta, pero no se establece ningún mecanismo punitivo. Es algo que se hace espontáneamente y todos ustedes saben la efectividad que puede tener una medida como esa cuando no hay ningún mecanismo punitivo para hacer eso. Entonces, pero tampoco incorpora nada que tenga que ver para atacar la informalidad. Y todos nosotros sabemos que aquí hay muchas profesiones liberales que tienen grandes ingresos que no pagan impuestos sobre la renta. Entonces, si usted ve eso y, como yo decía, ¿cuáles eran las compensaciones que ofrecía el gobierno? Bueno, por un lado, el gobierno ofrecía una compensación de incremento de 10,000 a 15,000 pesos del salario mínimo, es decir, 5,000 pesos. ¿Cuántas personas iban a beneficiar de eso? 66,500 personas. 66,500 personas, pero usted está golpeando a 4 millones de personas, no sé si me entiende, 3, Sí. 4 millones, el alcance, todo el que compra iba a salir penalizado a través del impuesto al valor agregado. Ujú. Entonces, 66,000, ¿qué significaban 66,500 versus el universo de personas que usted iba a tocar con la reforma? Prácticamente nada. La otra compensación eran 350 pesos a aquellas personas de más bajos ingresos para compensar por el pago de los impuestos que ellos iban a realizar como resultado de el incremento de los tributos, particularmente del IVA. Eso tenía un alcance de 1.5 millones de personas aproximadamente. Si usted lo van a dejar en una condición en el cual usted le es indiferente, porque si usted lo que le van a compensar es exactamente lo que usted va a pagar, ¿cuál va a ser la actitud de ese consumidor? Que le es indiferente la reforma, porque a mí me da lo mismo la reforma que sin reforma. O sea, tú me vas a incrementar exactamente lo que yo voy a pagar. Entonces, ese individuo, indiferente respecto a la reforma, en principio, pero si ya yo sé que además de que yo me voy a quedar igual, eso va a afectar a 20, 30 familiares, amigos que yo conozco, ¿qué ustedes piensan que yo voy a hacer con la reforma? También la voy a rechazar. Entonces, Luis, cuando tú tienes una situación como esa, es entendible entonces que tú tengas los resultados que hemos cosechado hasta ahora, porque también si le suma la ausencia de un buen plan comunicacional para vender la reforma, la forma como se ha manejado todo esto, con todos estos problemas que te he señalado, más la oposición frontal y unánime de todos los sectores productivos, porque te llevaste todos los sistemas de incentivos que tiene el país, que con sus efectos han permitido que la economía dominicana se convierta en una de las economías, la economía más dinámica de los últimos 20 años en América Latina, que había que Luis, racionalizar, que no cabe la ujú. menor duda que había que racionalizarlo, pero llevártelo a hacer tabla rasa de ello también te iba a generar una oposición terrible. Entonces, al final, ¿quiénes estaban opuestos a la reforma? La Everyone, mayoría. todo ¿Por el qué, mundo. ¿Por qué yo destaco esto? Porque ese debe ser el punto de partida Luis, para la luego, reflexión que debería continuar. l- ¿Qué cosa nos enseñó esto? Lo que la sociedad Luis, dominicana, perdón, ajá. termino ahora. ¿Qué cosa nos enseñó? Lo que la sociedad dominicana no desea. No desea y que por tanto, en cualquier escenario que nosotros podamos discutir de aquí en adelante, sencillamente se incorpore esto como algo que no debemos hacer. Radiografía perfecta de la situación que hemos tenido hasta el momento. Ahora, mi pregunta va dirigida a las acciones puntuales del gobierno. Tenemos dos caras de la moneda. El presidente dijo ayer en su semanal de Luis Abinader que él no tiene otra propuesta de reforma. ¿Cómo lo vimos? Bueno, a lo mejor se puede catalogar como una acción de rebeldía o como una acción de ustedes no quisieron lo que yo presenté, que se jode el pueblo. Entonces, lamentablemente, esa respuesta que él dio ayer puede evidenciar algunos peligros para el futuro inmediato de la República Dominicana. Porque si él entendía que era tan necesaria esa reforma para esos 122, 140 mil millones, 122,000 millones. 122 mil millones de pesos para la República Dominicana, pues esa respuesta evidencia que podría el gobierno buscar ese dinero por otras vías que a lo mejor al final también terminen siendo una carga para los dominicanos y las dominicanas de manera inconsulta. O sea, ¿cuáles serían las vías? Y si entiende que si el gobierno no hace ninguna reforma y deja todo tal cual como está en un acto de rebeldía, si eso sería beneficioso para la economía dominicana. Bueno, yo creo que en un estadista, la opción de victimizarse
no cabe. O sea, yo creo que yo he estado en el ejercicio del poder político. Sí. Uno en determinado momento puede sentirse desilusionado de la reacción que pueden tener determinados sectores, se puede sentir incomprendido, pero lo que demandan las circunstancias es que una persona o las personas que han llegado a ocupar esa posición se coloquen por encima de esa circunstancia para ver exactamente qué es lo más conveniente para el país. Quiero decir lo siguiente sobre eso. Mire, es que hay señales contradictorias en ese discurso y a uno le apena mucho, porque si era tan importante la reforma, la necesidad de recursos, si era tan importante, ¿por qué ahora se dice de manera tan fácil que el gobierno se va a manejar sin la reforma? Por Dios, yo creo que las autoridades tienen que pausar un momento, reflexionar y afinar su discurso, porque todo eso lo que hace es deteriorar la imagen de las autoridades y obviamente disminuye la posibilidad de que nosotros podamos encontrar una solución a estos problemas, este problema que estamos enfrentando ahora. Entonces, sobre el tema relacionado con, la pregunta relacionada con si esto tiene algún costo para la Tendrá un sociedad impacto, sí. dominicana, la pregunta es, claro que no hacer la reforma tendrá algún costo para la sociedad dominicana. Claro que no adoptar medidas tendrá algún costo para la sociedad dominicana por lo siguiente. Si nosotros no incrementamos la inversión pública, ¿cuánto hay presupuestado, consignado en el proyecto de presupuesto del año 2025 para inversión pública? 165,000 millones, 2.2% del Producto Interno Bruto proyectado para el año 2025. ¿Cuánto tenemos previsto para este año? 2.7%, es decir, tenemos 0.5%. ¿Cuánto representa eso en valor absoluto? 40,000 millones de pesos. Pero si usted ve que nosotros nos estamos cayendo a pedazos con los servicios de educación, el 911, el problema del drenaje pluvial, el deterioro que estamos viendo en calles, avenidas, en el servicio eléctrico, ¿cómo vamos a disminuir el déficit eléctrico? Es con gasto. Obviamente, ahí entramos en una situación que ya el gobierno tendría la responsabilidad de ver cómo define el curso de acción. Porque ¿qué es lo otro que aprendimos también con la reacción de la ciudadanía ante la propuesta de reforma? Que le está pidiendo al gobierno que el gobierno dé un paso adelante, sea de una muestra de sacrificio. Para ello, entonces, ponderar la posibilidad de apoyar una reforma. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno tiene que racionalizar el gasto. Pero déjenme decirle, y con esto concluyo, el tema de si nosotros no logramos incrementar la inversión pública, todos los economistas medianamente formados, sabemos que una baja inversión pública va a determinar el crecimiento económico de los próximos, a partir de 8 o 10 años. A medida que se deteriora la infraestructura, baja la productividad y baja la competitividad, y eso se traduce en menor crecimiento, menor generación de empleo, menos condiciones, digamos, peores para luchar contra la pobreza y todas las cosas negativas que puede significar para la sociedad dominicana. Entonces, no es cero costo, respondiendo a su pregunta. Parece que República Dominicana está de acuerdo en que debemos tributar más, en que debemos tributar bajo un esquema posiblemente diferente. Pero a la hora de la verdad, como que, bueno, que tribute usted, pero no yo, porque cuesta. Le pregunto entonces, a su modo de ver, por su expertise profesional, pero también por su experiencia de Estado, ¿cuál debiera ser la carta de ruta ideal para concluir con una modificación fiscal? ¿Qué debo hacer primero? Sí, la secuencia Y, de una reforma. Y de qué manera concientizar a determinados grupos de que sí, de que donde pagamos 10 debemos pagar quizá 15. Wow, esa es la pregunta del millón.
O sea, la secuencia de la reforma. Esa es la reforma. La secuencia de la reforma es un tema de economía política. Recordemos que economía política es la interacción entre los sectores sociales, gremios, asociaciones, sindicatos, sociedad civil, empresarios, gremios empresariales, con los partidos políticos y sobre todo los partidos políticos que ejercen el poder. Esa interacción para incidir en las decisiones de políticas públicas, sobre todo tan relevante como una reforma fiscal, eso es lo que se llama economía política. Y esa pregunta que tú me haces tiene que ver con la economía política de estos procesos, la secuencia, la forma como yo debo de plantear la reforma. Y para responderte, comienzo diciéndote lo primero que tiene que hacer una administración es que tiene que tener legitimidad, autoridad moral para pedirle a la población que se sacrifique. ¿Y eso qué supone? Que tú tienes que mandar una serie de señales de racionalización del gasto público. Tú no puedes pedirle a una sociedad que se sacrifique si tú estás pidiéndole a través del presupuesto reformulado hace un mes, 2 meses atrás, que incrementen el gasto, por ejemplo, en publicidad en 3,000 y pico de millones para tú gastar 11,000 y pico de millones de pesos en publicidad. Por más que tú quieras, no hay forma que la sociedad te consienta eso. Si tú tienes que seguir cargando la nómina pública a los niveles que hemos visto, pero además porque ahí hay tema de sobresueldo, ahí hay un montón de cosas que no tienen justificación alguna, la sociedad no te va a consentir eso. Si tú tienes un problema donde tienes que quemar todos los años 1.500 millones de dólares para transferirlo al sector eléctrico por un problema de ineficiencia en la gestión pública, la gente te va a hacer muy difícil que te consienta eso. Entonces, primer paso, Nivelka, tú tienes que mandar una señal clara, tú tienes que mostrar una voluntad de que tú vas a racionalizar el gasto. El 2. Entonces, el segundo es el siguiente. Yo tengo que diseñar una reforma, yo tengo que ver lo que yo tengo, la visión aquí cuenta. ¿Cuál es mi visión de la reforma? Yo quiero hacer una reforma que por lo menos, si no es tan progresiva, que fuera lo ideal, progresiva es que pague el que más tiene. El que más tiene. Entonces, sí, por lo menos que sea lo más neutra posible. Entonces, yo diseño esto. ¿Qué quiere decir? Que ya yo estoy definiendo los instrumentos. Un instrumento podría ser, yo te voy a decir algo, por citar un ejemplo dentro de ese proyecto de reforma que también carga a la clase media. ¿Por qué yo no aprovecho ese proyecto de reforma y establezco el pago de un impuesto por derecho de uso, por derecho de circulación de vehículos, de 6,000 pesos para un carro que vale 150,000, 200,000, 300,000 dólares, poner lo que paga igual que uno que vale 30,000? ¿Por qué? Si incluso, yo le voy a decir a ustedes. Diría el gobierno, ese es el modelo que hemos tenido toda la vida. Pero el problema, ese es el modelo que el pasado gobierno sustentó también. Diría. Perdóname, qué bueno que me lo dijiste. Sí. Tú no te puedes prevaler del error que nosotros cometimos para no corregirlo, ni del tuyo tampoco. Okay. Eso es, óyeme, todo un error, eso es un razonamiento al absurdo. O sea, entonces no nos vamos a corregir nunca. Así no puede ser. Es verdad que nosotros no hicimos eso. Nosotros, por el contrario, diseñamos uno basado en varios criterios, basado en el peso del vehículo, sí, basado en la cilindraja. No lo ejecutamos porque le pusimos el 1%, porque nos equivocamos tal vez en el monto. Pero corrígete eso. O sea, puede ser progresivo, pero con un porcentaje menor. Pero además yo digo lo siguiente. No le pongas 6,000, ponle 10,000 por lo menos para mandar una señal de que tú quieres establecer una discriminación para ir creando una cultura alrededor de eso. Por lo menos aprovecha eso. Por citarte un caso, pero igual, vuelvo y repito, cuando tú estableces la visión que tú tienes sobre el modelo de reforma que quieres, ya tú estás definiendo los instrumentos que vas a utilizar y preferentemente, y tú dices, bueno, yo tengo que hacer un esfuerzo por cerrar la evasión fiscal, porque nosotros tenemos una serie de profesiones liberales que no declaran impuestos declaran impuestos y entonces solamente pagan el impuesto a través del IVA. ¿Y por qué yo no establezco un mecanismo a través de esa misma ley, modifico todo el título 1 de la ley, ¿cómo se llama? La reforma del año 2012. Y establecemos ahí mecanismos para que situaciones como esta, para plantearle cosas concretas para que el público entienda. Pero ¿por qué usted va y declara a la renta que usted
hay que traspasarle un vehículo que cuesta, que la renta sabe que cuesta $150,000, y usted me declara a mí que usted gana 60,000 pesos, 80,000 pesos. ¿Por qué? Porque la empresa vende 10,000 millones y el neto. Perdóname de es esto, igual también, oye, meto de eso. Y al final, ok, yo tengo, por ejemplo, una empresa y esta empresa durante 8 años, 10 años, está teniendo pérdida. No puede ser, oye, meto de eso, porque si tuviera pérdida, oye, meto todos los años, ya tú o la vendes o le hubiera cerrado, hubiera desaparecido la empresa. Entonces, aquí hay mecanismos. Aquí no pasamos toda la vida haciendo Y no deficitarios, pero hablemos, oigan creciendo. la Pero situación vivos. que ustedes la conocen, todos conocemos esta situación. Nosotros todos nos sentamos en un restaurante y cuando nos vamos nos pasan una cuenta más el ITEVIS más el 10%. Olvidémonos Yo del estoy de 10% en acuerdo este con momento. quita el 10. Ahora, Se dijo que quita. sí, pero el tema es que el que cobra el 18 no lo está traspasando. Exactamente. Y entonces No. eso tú tienes que penalizarlo. ¿Cómo es que tú no estableces un mecanismo punitivo para aquel que cobra? Que es una estafa al Estado que tú le estás haciendo. Y no ¿Cómo está existe claro? el Entonces, mecanismo, no si tú existe el no mecanismo, no existe. No ese existe el mecanismo. Entonces, Luna. la mecanismo. Yo me reforma... robo el Sí. ITEVIS te lo- y no no pasa hay. nada. Si te sorprendo en una Luis. auditoría, en un problema que te haga, puede ser. Pero no hay, oye, meto eso así no puede ser, de manera, oye, meto aleatoria. En Estados Unidos tú te atreves a hacer eso. En Estados Unidos no se atreven a hacer eso. Pero Entonces, por el tú tienes nivel de sanción, no porque la gente... por el mecanismo punitivo que utiliza. Exactamente, Entonces, porque ese tema, si tú la confianza seguimos- también existe. Criminalizar no, mírame, el robo fiscal. mírame, eso Digo es yo. un robo que tú le haces al Estado. Un robo que tú le haces al Estado. Entonces, ahí hay problema. Y termino con lo siguiente. Una vez tú defines ya los instrumentos y estableces sobre todo la meta que tú tienes, ahora tú tienes que, estamos hablando de la secuencia de la reforma, ahora tú tienes que salir a socializar la reforma. ¿Con quién? Con los grupos que tú vas a afectar, con la sociedad, pero sobre todo los sectores empresariales, porque hay que racionalizar también dentro de esto, por ejemplo, sistema de incentivos. Porque cuando tú te das una reforma, lo que tú quieres es tener un sistema de incentivo que contribuya al bienestar, al crecimiento, al bienestar de la población por los próximos 20 o 30 años. Y para eso tú necesitas sentarte con los sectores productivos, entender en profundidad cuál es su estructura de costo, qué es lo que tú estás afectando, hacer esa carpintería. Y después que ya tú tienes todo eso listo, que tú estás convencido que lo que tú estás planteando es razonable, entonces tú lo negocias hasta donde es posible. Y ahí, después que tú lo has socializado a ese nivel, tú puedes entender que hay cierto nivel de imposición, porque recuerda que son impuestos, pero tú haces un esfuerzo por socializarlo, por persuadir a los sectores productivos, persuadir a la población. Y entonces después que tú intentas persuadir, entonces tú procedes en consecuencia. Por la 7.